Mala lluvia de pecados 301, 310. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 301. Hola Ochako. Ha pasado un tiempo, ¿no? La chica de gravedad ni siquiera se dio cuenta de que había estado retrocediendo instintivamente hasta que su espalda presionó firmemente contra la pared. ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿No reconoces a tu amiga? Oh, ¿cómo me has herido? El hombre que de alguna manera había logrado burlar toda la seguridad de la UA para entrar a su habitación sin que nadie lo notara se rió. Por otra parte, supongo que llevaba esa máscara terriblemente sofocante la última vez que hablamos, así que estoy dispuesto a perdonarte un poco por no reconocerme. ¿Tú eres el hombre del correo electrónico?, susurró con una horrible comprensión. Sí. El hombre del correo electrónico. All for One se rió entre dientes, divertido. Te sorprenderá saber que he hecho muchas más cosas que enviar correos electrónicos. No me digas que ya lo has olvidado. Chasqueó los dedos y el poder bailó entre sus yemas. Un relámpago rojo se mezcló con el fuego y se arremolinó con sombras solidificadas. ¿De dónde sacaste tus nuevas peculiaridades? ¿Qué eres? Susurró Ochako sin pensar. ¿Pasar de quién a qué? ¿No crees que soy humano? Instintivamente, Ochako quiso sacudir la cabeza para descartar esa idea. Por supuesto que tenía que ser humano, ¿qué otra cosa podría ser? Pero algo le picó en el fondo de la mente. Todo en ese hombre gritaba mal. Ochako le frunció el ceño, provocando que All for One sonriera lobunamente. Bueno, puedes aprender. Estoy lo suficientemente impresionado como para responder a tu pregunta. Para decirlo de manera sencilla, nací humano, pero ya no me considero así. Una vez que alcanzas el nivel en el que estoy, el término humano, simplemente no encaja del todo. Ochako asintió, escuchando solo a medias. Su mente daba vueltas, todavía tratando de entender cómo había logrado pasar toda la seguridad de la UA y procesar lo que estaba sucediendo más allá de los instintos de lucha o huida que le gritaban. ¿Qué deseas? Todo, respondió All for One sin vacilar. Pero lo que quiero de ti, en este momento me encuentro sin ayuda competente. All for One frunció el ceño mientras un enojo genuino brotaba dentro de él. Shigaraki fracasó de forma espectacular y no solo perdió toda la liga de villanos, sino también la década de esfuerzo que dediqué a moldearlo. Mientras tanto, Midoriya ha estado trabajando para poner a una gran parte de mi imperio de las sombras en mi contra. Suspiró dramáticamente. Eso demuestra el problema al que me enfrento. Demasiada inteligencia, muy poca inteligencia, demasiada independencia, muy poca independencia. Si un peón se desvía demasiado en cualquier dirección de la escala, al final acaba cayendo del tablero de una forma u otra. Shigaraki quedó fuera de juego, mientras que Midoriya está a punto de caer en una trampa que lo convertirá en un ejemplo permanente. Ochako contuvo un gemido al darse cuenta de lo jodida que estaba. Este hombre acababa de revelarle sin pensarlo 2 veces que la liga de villanos había estado bajo su control y que tenía a otros además de ellos. Y lo había hecho con tanta naturalidad como si le estuviera contando qué tipo de café había tomado esa mañana. No lo haré. Soy un héroe. No seré tu secuaz. Por suerte para ti, un secuaz no es lo que quiero, he tenido demasiados de esos que me han fallado. Quiero un títere, alguien que haga exactamente lo que yo diga y que no tenga la influencia para hacer nada sin mí. All for One dio un paso hacia adelante e hizo que Ochako retrocediera, presionándose contra la pared. No puedo. Solo soy un informante. No soy un villano. Ochako, pensé que estabas aprendiendo. All for One sacudió la cabeza con ironía. Ya no tienes elección. Siempre tienes una opción, dijo apretando los dientes. Decir que no la tienes solo significa que tienes demasiado miedo de admitir que existen las malas opciones. All for One le sonrió de una manera que le puso los pelos de punta y le dio la sensación de que él sabía algo importante que ella no. Está bien, te seguiré la corriente. ¿Cuáles crees que son tus malas opciones? Que no te escucho, que no traiciono a mis amigos, y yo, Ochako respiró temblorosamente y levantó los puños. Y tengo que enfrentarme a tu ira. La consecuencia directa de esas acciones es que alguien, en algún lugar de la cadena de mando de las fuerzas del orden, descubrirá de repente de dónde proceden los fondos de la cuenta bancaria de tus padres, lo que los dejaría en la estacada durante muchísimo tiempo. Y teniendo en cuenta su edad, dudo que los veas fuera de los bares hasta el día en que asistas a su funeral. A Ochako se le cortó la respiración y se quedó congelada en el sitio. No. Pero no tiene por qué ser así.
Elige servirme voluntariamente, con lealtad, y te recompensaré generosamente. Agitó su mano izquierda y monedas de oro cayeron de sus dedos. Más dinero. Agitó su mano izquierda y llamas se juntaron en su palma. Más peculiaridades. Ochako parpadeó y de repente él estaba detrás de ella, susurrándole al oído. Más poder. Ochako se dio la vuelta, pero solo encontró una pared vacía, se fue, regresó a su lugar contra su ventana. Pero mis amigos, no puedo, ya traicionaste a tus amigos. Estás en estado de negación. Los vendiste cuando te ofrecí un par de centavos y lo volviste a hacer sin dudarlo cuando te ofrecí más dones. Honestamente, no estoy seguro de por qué estás haciendo un escándalo por esto ahora. ... Únete a mí y sabrás más de lo que podrías imaginar en tus sueños más locos. ¿Y mis padres estarán bien cuidados? Incluso si me pasa algo. Los trataré con tanto cuidado como lo hice con mi propia familia, dijo el villano con total y absoluta honestidad. Está bien y espetó Ochako. Lo haré. Te daré un pase ya que eres nuevo, pero esa no es forma de hablarle a tu nuevo jefe. Lo haré, señor. All for One puso los ojos en blanco mentalmente. Había estado buscando el título de amo, pero podría trabajar para lograrlo más tarde. La chica literalmente necesitaba su patrocinio para evitar una muerte temprana, incluso si aún no lo sabía. No solo serviría, se arrodillaría. Ella rogaría. No tenía otra opción. Pero antes de que pudiera decir un cumplido ambiguo que ella no pudiera entender, su sentido del peligro se activó y las alarmas sonaron en su mente. Se giró para mirar por la ventana, dejando de lado su falsa sonrisa. Allí, más allá de la valla metálica que rodeaba la UA, había una niña pequeña con una cabellera verde. A esa distancia, debería haber sido imposible para cualquier humano normal sin visión asistida por un don verla con claridad, incluso dejando de lado las ventanas tintadas del dormitorio. Los ojos dorados de las estrellas fundidas se miraron fijamente a los ojos carmesí de azufre infernal, y se vieron el uno al otro. La niña entró en pánico y se cubrió aún más la cabeza con la capucha mientras salía corriendo, desapareciendo rápidamente de la vista. All for One la observó irse con el ceño fruncido. ¿Hay algo ahí afuera? Algo nuevo y peligroso, lo cual es una combinación muy rara hoy en día. Señor. No es nada. ¿Qué ha estado haciendo Midoriya? Lluvia de pecados, hubo un destello de una cámara, un sneak cuando un par de tijeras cómicamente grandes cortaron una cinta que bloqueaba una puerta y aplausos de la multitud cuando se inauguró la primera instalación de tratamiento Cronos en Corea. Izuku hizo su parte, sonriendo a las cámaras mientras estrechaba la mano del primer ministro coreano. Los coreanos no mentían, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para que se instalara en su país. En comparación con los EU. Donde incluso conseguir la aprobación de la tecnología para ensayos en humanos llevaba casi un mes, incluso con el impulso del presidente, esto era el primer ministro arrojaba literalmente todo lo que quería a sus pies y obtuvo la aprobación del Congreso para poder evitar cualquier trámite burocrático con el que se encontrara. El primer centro de tratamiento de Cronos, que ofrecía la venta de peculiaridades artificiales, estaba en funcionamiento menos de una semana después de su llegada. Se construyó sobre las ruinas de un hospital abandonado que había sido renovado por el Estado y entregado a él de forma gratuita. Todo lo que tuvo que hacer fue traer su equipo. En el futuro, las instalaciones de tratamiento de Cronos se construirían a medida desde cero, para lograr la máxima capacidad y eficiencia, pero las primeras no necesitaban ser bonitas, solo necesitaban funcionar y estar funcionando lo antes posible. El presidente estadounidense también estaba allí. El señor Roosevelt hablaba con todas las personas importantes, se detenía para entrevistas con la prensa y se mostraba lo más visible posible. Puede que no se tratara de Estados Unidos, pero era la tecnología en la que había apostado el futuro de su legado político y tenía todos los incentivos para ayudar a que todo saliera lo mejor posible. Izuku estaba algo impresionado, no sabía mucho sobre política estadounidense, pero era consciente del caos que había habido desde el colapso de los Quirks. Era una broma común que si Japón alguna vez caía, Estados Unidos nunca podría ayudar debido a la pesadilla burocrática que era, y para cuando hicieran algo, la crisis se habría resuelto hace años. Ahora que sabía lo que hizo, Izuku podía imaginárselo fácilmente. All for One haciendo un intento por conseguir poder, derrocando al gobierno japonés, y la única persona al otro lado del océano que vendría a ayudar es Starn Stripe, porque ella es la única que no está siendo estrangulada hasta la muerte por un laberinto de interminables paredes de papel.
Apreciaba que Frank estuviera haciendo algo para intentar salir de esa situación, pero dudaba que fuera a durar mucho. Hoy en día, nada bueno sucede. Lluvia de pecados, crujido. 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 Un hombre caminaba solo por Copper Street. Los vidrios rotos y el cemento desmoronado de la calle crujían bajo sus zapatos a cada paso. Llevaba una chaqueta gruesa y la capucha bajada para protegerse de la llovizna que caía desde arriba. Mientras caminaba por las calles desoladas, un sabor amargo le subía a la garganta. La atmósfera del lugar era casi como una especie de nostalgia venenosa, un malestar persistente del pasado. Y la lluvia no le hacía ningún favor. El cielo era de un gris lúgubre, cargado de nubes que parecían aplastar el paisaje en decadencia. Los edificios, antaño orgullosos y bulliciosos, ahora se erguían como cascarones ahuecados, con las fachadas desmoronadas y las ventanas rotas o tapiadas con tablones podridos. Todas las tiendas llevaban mucho tiempo abandonadas, sus carteles estaban descoloridos y desconchados. Los nombres de los negocios ya casi no se podían leer. Los nombres habían muerto junto con el espíritu de este lugar. Cada paso resonaba en el pavimento agrietado, un sonido solitario en una ciudad que había sido olvidada, abandonada al oxido y la pudrición. Descuidado. Abandonado. Era como caminar por un cementerio, donde los muertos no eran personas sino sueños y esperanzas, enterrados bajo capas de abandono y tiempo. Nunca había conocido ese lugar, nunca había visto lo que había sido, pero aún así podía sentir el peso de todo eso presionándolo, una sensación persistente de pérdida mezclada con una ira latente por lo que se había dejado descomponer. Espera. Ni un paso más cerca. El hombre se detuvo frente a un viejo almacén. Dos hombres de aspecto desaliñado custodiaban la puerta. Alrededor de sus cuellos llevaban bufandas rojas. Eso era todo lo que les quedaba a algunas personas en el mundo. Ira. Ira por la decadencia. Ira consigo mismas por no haber podido detenerla. Ira por los demás por no haberlo intentado siquiera. Ira por la podredumbre. Ira por lo que se había convertido la sociedad. Lentamente, el hombre extendió la mano y se quitó la capucha, revelando una cabeza de cabello rubio ceniza y un par de ojos rojos penetrantes. Tengo asuntos que atender, gritó Bakugo, mientras se pasaba el deshilachado pañuelo rojo que llevaba alrededor del cuello y que había comprado el día anterior. Tengo algunos rencores con algunos héroes. ¿Crees que somos estúpidos? Estuviste en la televisión nacional, todos conocen tu cara, muchacho. El miembro de la Guardia de Sangre se burló. Eres el mocoso del Festival Deportivo de la UA. No hay forma de que dejemos que un mocoso de la escuela héroe entre en nuestro escondite. Me echaron de la UA. Dijeron que no tenía madera de héroe. Bakugo se encogió de hombros. La verdad es que después de ver lo que hizo en Deagor, me alegro de que esos cabrones no me consideren un héroe. Esto hizo que los dos guardias se relajaran un poco y se miraran con las cejas levantadas. Dijiste que tenías rencor. Es con Endeavor. ¿No te gusta ese tipo? Bakugo soltó una risa hueca y dolorosamente seca. ¿No te gusta? Ese cabrón asesinó a mi tía. Miró a los guardias y ellos vieron en sus ojos un alma gemela de arrepentimiento y rabia. Lo odio, joder. Lluvia de pecados, simplemente diles que odias a Endeavor y te recibirán con los brazos abiertos. Ese había sido el consejo de Izuku para lidiar con la Guardia de Sangre, y Bakugo honestamente estaba un poco molesto por lo bien que había funcionado. Había esperado tener que darle una paliza a algunas personas y tal vez ensuciarse las manos en una pelea o dos para demostrarles que hablaba en serio. Se había preparado para tener ojos en la nuca en todo momento y cuchillos escondidos en cada esquina en caso de que se volviera contra ellos. En lugar de eso, lo paseaban por los pasillos como prueba de la causa o algo así. Aquí estaba el estudiante héroe que, a pesar de estar entre los mejores de su clase, vio que el sistema estaba corrupto y dejó la UA para unirse a nosotros. No importaba que no fuera eso lo que había sucedido, o incluso lo que él les había dicho que había sucedido, habían decidido seguir adelante de todos modos. Pero, de nuevo, a la gente siempre le gusta lo que encaja con su narrativa, así que tal vez no debería haberse sorprendido de que esto sucediera. Bakugo fue arrastrado hacia el interior de la base. Cada persona que pasaba por su lado llevaba una bufanda roja y un arma blanca de algún tipo, incluso si no combinaba bien con su don. Finalmente, entró en la sala principal, donde un mutante lagarto estaba realizando ejercicios de combate con otros miembros. Hola, capitán. Mira al nuevo recluta. Spinner se giró para mirarlos y Bakugo fue empujado frente a él. Es el chico del festival deportivo.
Este chico solía ser uno de los mejores estudiantes de la UA, ¿verdad? Pero luego Endeavor asesinó a su tía y él abandonó sus estudios para unirse a nosotros. El mutante levantó una ceja hacia Bakugo, evaluándolo. ¿Un estudiante de la UA se dio cuenta de la verdad sobre Stein? Es difícil de creer. Una espada presionó contra la garganta de Bakugo. ¿Cómo sabemos que no es un espía de los héroes corruptos? Bakugo se encogió de hombros, luciendo extrañamente sin censura para alguien con una espada en su cuello. Siempre quise ser un héroe, pero cuando finalmente lo logré, me di cuenta de que no encajaba. Me di cuenta de que no estaba hecho para ser un héroe. Miré hacia atrás y me di cuenta de que no podía estar a la altura del ejemplo de All Might. Él es All Might y yo soy un maldito desastre. Pero si puedo hacer algo bueno para compensar lo que he hecho, entonces puedo vivir con eso. Créeme, no estoy con ellos, no merezco estar allí. Spinner no esperaba una respuesta tan brutalmente honesta y se sorprendió. ¿Dijiste que Endeavor mató a un miembro de la familia? Sí, lo hizo. Ella no tenía parentesco de sangre conmigo, pero era demasiado amable para su propio bien y siempre me trató como si fuera su sobrino, a pesar de que yo era un completo bastardo. ¿Odias a Endeavor? Bakugo no tuvo que fingir el gruñido gutural ni el veneno en su voz cuando respondió. Si hubiera estado allí cuando sucedió, solo All Might podría haber evitado que le arrancara la cabeza a ese cabrón. Spinner lo observó durante un largo rato antes de asentir en señal de aprobación. Cualquiera que tenga rencor contra los héroes corruptos, no importa cuán pocos sean, es amigo mío. Dijo mientras sacaba una de las varias espadas que tenía en su cinturón y se la ofrecía a Bakugo. Gracias, pero las espadas no son mi estilo, dijo Bakugo, apartando la empuñadura. No es una cuestión de estilo. Espetó Spinner. Es una cuestión de mensaje. Es como las bufandas, es nuestro símbolo, nuestra marca. Es una prueba de que nuestros ataques están todos conectados, de que somos un grupo unido, un mensaje unido. Tenemos que hacer esto para que no puedan simplemente esconder nuestro trabajo bajo la alfombra y restarle importancia a nuestra causa. Bakugo tenía varias cosas que decir al respecto, pero antes de que pudiera meterse en una pelea sin darse cuenta, una ola de silencio cayó sobre la habitación. Poco a poco la multitud se fue separando, entre susurros reverentes, mientras el propio Stein entraba en el almacén. Estaba cubierto de salpicaduras de sangre y flanqueado a ambos lados por miembros de la guardia de sangre que estaban cubiertos de la cabeza a los pies con la misma armadura de color rojo negruzco que Izuku había proporcionado a Stein, Spinner y Toga, para su asalto durante la coronación. «Sensei, ¿dónde has estado?», preguntó uno de los miembros de mayor rango, presumiblemente. Dijiste que volverías hace días, no llevaste la cantidad adecuada de suministros si ibas a estar fuera tanto tiempo, y los reclutas estaban empezando a ponerse, estaba cazando, dijo Stein mientras dejaba caer el casco azul bebé que sostenía en su mano izquierda. El ensangrentado trozo de equipo de apoyo cayó al suelo y rodó hacia el centro de la habitación, donde todos podían verlo. El visor de cristal estaba agrietado por el impacto de una cuchilla y había un agujero en el metal por donde la cuchilla había atravesado el otro extremo. El interior estaba manchado con sangre fresca que se filtraba lentamente y se acumulaba en el suelo frío de abajo. Bakugo sintió que iba a enfermarse. Se ha podado la podredumbre. Eso es todo lo que importa. Los horarios, el sueño, la comida, todo eso es secundario, si eso significa que se puede limpiar más corrupción antes. Por supuesto, Sensei. El Momeber hizo una reverencia. Perdóname por hacerte preguntas. Spinner se abrió paso entre la multitud y llegó al claro que se había formado alrededor de Stein. Sensei, por favor. Permítame liderar mis propias cacerías. Nada me da más alegría que poder luchar codo a codo con usted, pero podríamos eliminar mucho más la podredumbre si tuviéramos dos grupos de caza trabajando al mismo tiempo. Mancha a Spinner con una mirada fría. ¿Crees que estás listo? Por supuesto. Pruébalo. H. Spinner se sorprendió cuando Stein sacó su espada y le apuntó. Estoy cansado por la falta de sueño, herido por haber luchado contra varios héroes uno tras otro, y tú has aprendido mi estilo de lucha. Demuéstrame lo que vales. Los ojos de Spinner se entrecerraron y sacó su espada de su vaina. Como desees, Sensei. Si hubiera sido honesto, Bakugo podría haber derrotado a Spinner en una pelea justa. La exhibición de habilidad con la espada realizada para la multitud atónita demostró que el mutante era hábil, pero no lo suficientemente hábil como para superar el poder bruto que Bakugo podía generar. Pero Stein era una historia diferente.
Bakugo había visto villanos antes, incluso había peleado con ellos antes, pero nunca había entendido realmente lo que significaba esa palabra. El Nomuenlaus había sido aterrador y abrumador, pero había sido una bestia loca. La liga de villanos había sido peligrosa, pero eso había sido debido a los números y su disposición casi suicida a lanzarse a cualquier pelea que pudieran. Izuku era el villano más buscado en Japón, pero él era Izuku, y todavía estaba tratando de ayudar a la gente a su manera. El rey de las sombras que Izuku describió era una perspectiva aterradora, pero solo habían sido palabras, una imagen pintada en su cabeza que todavía no podía creer del todo que realmente existiera. Pero cuando Bakugo vio a Stein entrar en combate, comprendió lo que era un villano. Esta era la sombra que acechaba bajo Japón. Esta era la amenaza que los héroes profesionales entrenaron toda su vida para enfrentar. Esto era lo que el gobierno estaba dispuesto a pagar a los héroes miles de millones de dólares para protegerse. Esto fue lo que llevó al propio All Might a convertirse en el símbolo de la paz para contrarrestarlo. Este era un villano. Este era un monstruo. Spinner conocía claramente el estilo de lucha de Stein, había sido entrenado por él, si había que creerle. Sabía lo que haría Stein, sabía qué ataques se avecinaban. Se movía para bloquear, se movía para parar, se movía para esquivar. Pero simplemente no podía. Con años de experiencia cazando héroes profesionales y el exoesqueleto mecánico del laboratorio del soberano para impulsarlo aún más, Stein era un torbellino de muerte roja. Spinner fue empujado hacia atrás y destrozado, cortado y convertido en un desastre sangrante, pero la brutalidad y lo desesperanzado que estaba Spinner, no fue la peor parte. No. La peor parte fue cuando la espada de Stein se movió, desapareciendo con su velocidad, solo para detenerse por completo a un pelo de un órgano vital o una arteria. Fueron muchas las veces que Stein podría haberlo matado fácilmente, pero simplemente decidió no hacerlo, solo para demostrar un punto. La derrota de Spinner fue sistemática, metódica y brutal. Sin siquiera intentarlo, Stein lo desarmó, pieza por pieza, y lo puso en el suelo. Pasable, se burló Stein, como si no quisiera dar ni siquiera tanto. Tu forma sigue siendo descuidada y lenta, pero deberías poder defenderte contra héroes de menor rango. Gracias, maestro. Jadeó Spinner mientras se arrodillaba sobre una rodilla, apenas capaz de mantenerse erguido. Vivo para servir. Viven para luchar, no para servirme. Recuérdenlo. Eso se aplica a todos ustedes. Gritó Stein mientras sus ojos recorrían la habitación antes de fijarse en Bakugo. Sin importar sus razones, si están aquí para luchar contra la corrupción, contra la podredumbre. ¿Eso significa que tengo tu bendición para comenzar mis propias cacerías ahora? ¿No me has oído? Stein miró a Spinner con una mirada gélida. Estás aquí para luchar. Así que lucha. Ese sí, sensei. Spinner tosió sangre mientras se ponía de pie. Lucharé. Me convertiré en un guerrero de la justicia tan fuerte que podrás estar orgulloso de mí. Así que ayúdame a alcanzar esos límites. Raa. Spinner volvió a atacar a Stein, y Bakugo se calló, observó y aprendió. Lluvia de pecados, Eve estaba dormida. Sabía que estaba dormida porque recordaba haber estado dando vueltas en la cama dentro de un saco de dormir robado y preguntándose cómo las ardillas podrían encontrar una posición cómoda en los árboles del bosque como aquel en el que ella se escondía. Otra pista de que estaba dormida era que la habitación en la que se encontraba no era la adecuada. Las esquinas no coincidían, las dimensiones eran todas incorrectas y estaba completamente iluminada a pesar de no tener una iluminación adecuada. Entonces, ¿esto sería un sueño, no? Reflexionó Eve mientras miraba a su alrededor. Estaba decepcionada. Había esperado algo lo suficientemente bueno como para colocarlo junto a las esperanzas en los títulos de la cultura pop, para que fuera una experiencia más fascinante. No estás soñando, dijo una voz detrás de ella, provocando que Eve saltara y girara. Había un hombre con un abrigo oscuro mirando fijamente la nada estática más allá de la ventana de la habitación. No entiendo la ciencia que hay detrás de los sueños y ni siquiera puedo empezar a adivinar qué causaría que la mente humana alucine vívidamente cuando debería estar en el equivalente biológico de un modo de ahorro de energía. Así que ni siquiera sabría cómo forzar uno, si quisiera. Es algo que quiero investigar y comprender más algún día, pero esa lista es muy larga y mi tiempo es muy limitado. Se giró para mirarla, revelando un par de brillantes ojos verdes y un cabello verde musgo que era solo unos tonos más oscuro que el de ella. Eve nunca lo había visto antes, pero algo en él le resultaba familiar y eso la asustó.
Rápidamente repasó su rostro en sus bancos de memoria, pero por una vez, la computadora en su cabeza estaba en silencio, vacía de cualquier trivialidad ácida que darle. Hola F3. Esta reunión se esperaba desde hace tiempo. ¿Dónde estamos? ¿A dónde me has llevado? No te he movido en absoluto, sigues en el mismo lugar en el que te quedaste dormido. Esta es solo una solución muy poco fiable a nuestra incapacidad para localizarte. Tu mente sigue conectada a la red de mi laboratorio y podemos enviarte información libremente desde nosotros a ti. Originalmente, el propósito de los implantes era permitir que otros controlaran tu cuerpo como si fuera una marioneta, pero ahora que tienes la capacidad mental para resistir esas órdenes, ya no puedes hacer exactamente eso. ¿Estás intentando tomar el control de mí? ¿Ese es tu plan? No te lo permitiré. No es eso lo que estoy haciendo, y no solo porque sería imposible en este momento. Como dije, nunca fue diseñado para operar en la mente de algo vivo. Es impresionante que la función de transferencia de datos funcione lo suficientemente bien como para mantener una conversación, incluso con la enorme cantidad de datos excedentes que se envían desde tu lado. El poder de Eve se concentró en sus manos mientras miraba fijamente al hombre. No sabía que también funcionarían, considerando que todo esto aparentemente estaba en su cabeza, pero tal vez podría obligarlo a salir si lo golpeaba con suficiente fuerza. Sabes quién soy, así que supongo que trabajas en el laboratorio. ¿Quién eres? Le señaló con la mano. Si no me gusta la respuesta, entonces te arrepentirás. El hombre vaciló un momento, antes de doblar el brazo y hacer una ligera reverencia. Mi nombre es Izuku Midoriya. Soy tu creador. Tu diseñador. Es mi ADN el que formó la red que mantiene tu don en su lugar en tu código genético. ¿Tu ADN? La energía de sus manos se desvaneció mientras lo miraba en estado de shock. ¿Eso significa que eres mi padre? Izuku parpadeó ante eso y tuvo que tomarse un momento para que su mente procesara lo que ella había dicho. Ella pudo ver el momento en que los engranajes encajaron en su lugar y él se sorprendió, completamente desprevenido. Su actuación profesional se desmoronó rápidamente, mientras comenzaba a entrar en pánico y agitaba los brazos frenéticamente hacia ella. No. Nada de eso. No me llames así. ¿Qué? ¿Padre? No. Papá. Detener. Pero dijiste que usaste tu ADN para ayudar a crearme, insistió Eve. Eso implicaría un vínculo genético, y como claramente no soy un clon, eso significa, no me importa lo que creas que significa. No eres mi hija, no puedes serlo. Le espetó Izuku, casi sonando asustado. Puedes parecer humano en la superficie, pero eso es lo único humano en ti. Tus órganos son diferentes, la disposición de tus entrañas es diferente, la composición de la sangre que bombea por tus venas sería tóxica para una persona normal, y seguro que no necesito decirte cuánta maquinaria tienes dentro de ti. Estás en la forma en que estás, solo porque se supone que así le resultará más fácil a otra persona pilotear tu cuerpo. Sacudió la cabeza y se retorció las manos inconscientemente. No puedes ser mi hija. No puedes serlo. Ya no tengo familia. Eve frunció el ceño al sentir que la irritación crecía en su interior. Entonces, ¿qué soy para ti? ¿Eh? ¿Solo un animal al que puedes pinchar con agujas y descuartizar a tu antojo? ¿Tienes idea de lo doloroso que fue estar en ese tubo? Me clavaron agujas y tubos, un tubo directamente en mi garganta, y eso sin mencionar todas las veces que me abrieron y hubo gente jugando dentro de mí, sin ningún tipo de medicamento anestésico. Izuku se marchitó ante sus palabras y no pudo mantener contacto visual con ella. Nunca se suponía que deberías sentir dolor o sufrir en absoluto. Eve entrecerró los ojos. Explícate. Antes dije que se suponía que eras una marioneta, y lo decía en sentido completamente literal. Nunca se supuso que estuvieras realmente vivo, y mucho menos inteligente. Ser completamente consciente, lo que te pasó se suponía que era imposible. El procedimiento cerebral se suponía que era uno de los primeros pasos, que se daba antes de que el cerebro terminara de formarse. El proyecto F3 nunca se suponía que estuviera vivo, nunca se suponía que fuera un ser vivo. Ujiko fue quien cambió el orden de los pasos porque todos los intentos seguían muriendo. La posibilidad de que desarrollaras conciencia nunca se tuvo en cuenta porque no debería haber sido posible. Las manos de Izuku se flexionaron, pero no había nada con lo que pudiera jugar. Si hubiera sabido y no lo sabías. ¿Esa es tu excusa? Los dientes de Eve se apretaron y, a pesar de que solo era un tercio de la altura de Izuku, sintió que era el doble de su tamaño mientras un poder casi ilimitado burbujeaba debajo de su piel.
¿Se supone que de alguna manera me sentirá mejor? Nací atrapada en un tanque y luego programaron que me abrieran la cabeza y me destruyeran la mente mientras aún estaba despierta. El brillo en los ojos de Eve se intensificó y chispas eléctricas bailaron en su cabello. Mi propio padre me obligó, solo para aislarme en confinamiento insolitario, a sufrir docenas de cirugías, y luego morir sin ver nada más allá de las paredes de metal sin vida de su laboratorio. Te lo dije, no soy, ¿qué más eres? Las alas de Eva se desplegaron con ira, y la habitación a su alrededor se destrozó, y todos los pedazos se disolvieron mientras volaban hacia el vacío. Izuku tropezó, casi perdió el equilibrio y en ese momento se le cayó la máscara. La máscara que había estado manteniendo unida con tanto esfuerzo desde que se había desplomado por completo y había sido arrastrado bajo las olas del inframundo. Izuku Midoriya era una mente brillante y un oponente aterrador, capaz de crear creaciones horriblemente hermosas y de una destrucción sin igual. Pero también era solo un joven que nunca se había recuperado por completo de la pérdida de su madre, había estado a punto de morir varias veces y se estaba desmoronando lentamente bajo el estrés de intentar enfrentarse a All for One. Eva vio en los ojos de su padre a alguien que estaba exhausto de trabajar duro, que estaba tan abrumado por la situación como ella, que estaba aterrorizado por lo que había hecho y que estaba horrorizado por el destino verdaderamente malvado que casi había tenido sin siquiera darse cuenta. Y él tenía miedo de ella. Vacilante, intentó dar un paso hacia él, pero se quedó congelada cuando él se alejó de ella. Padre, ¿estás bien? Ella habló suavemente, con dulzura, pero sus palabras tuvieron el efecto opuesto al que pretendía y solo sirvieron para empujarlo aún más hacia el borde. Pero justo antes de que pareciera que iba a estallar, Izuku respiró temblorosamente y una mirada gélida se cubrió de escarcha, estrangulando con fuerza sus emociones fuera de control. Eve dio un paso atrás, repentinamente preocupada de haberlo empujado demasiado lejos. Está claro que no eres lo suficientemente estable emocionalmente como para mantener una conversación lógica y coherente que no se salga del tema. Debería haber podido deducirlo. No, estoy estable, ¿lo ves? Eve levantó sus pequeños brazos en un gesto de rendición, pero Izuku no la escuchaba. Ya ni siquiera le hablaba, mientras miraba a la nada y murmuraba para sí mismo. Debería haber sabido que no estarías estable todavía. Es otro error mío, que añadiré a la lista. Catalogaré las variables y me adaptaré en consecuencia. La situación se está saliendo de control, la acción lógica es dar marcha atrás y restablecer la comunicación una vez que el tema se haya calmado, y utilizar a otra persona para entablar una conversación. Fui un tonto al utilizarme a mí mismo, estoy demasiado comprometido emocionalmente. El sueño comenzó a desmoronarse cuando se cortó la comunicación e Izuku empezó a aparecer y desaparecer. Padre, espera. Eva corrió hacia adelante con los brazos extendidos, pero era demasiado tarde. Papá. Se incorporó de golpe en el árbol en el que dormía y, con el violento movimiento, destrozó su saco de dormir. Su halo giraba erráticamente y lágrimas doradas le corrían por el rostro, prendiendo fuego a las hojas que caían. A Eva le habían ofrecido una rama de olivo, tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con su creador, de hablar con su padre, y la había desaprovechado. Izuku abrió la puerta de su cabaña y entró, sacudiéndose la nieve de la ventisca que había afuera. Se quitó el abrigo, lo colgó en el perchero de la entrada y se quitó las pesadas botas de cuero, que estaban heladas por el hielo. Avanzó más hacia el interior de la casa y se calentó gracias a la llama rugiente de la chimenea. Sin nada más que hacer, se sentó a su mesa y retomó donde lo había dejado con su pasatiempo convertido en trabajo. Izuku tomó su cuchillo y comenzó a tallar un bloque de madera. Era tallador de madera de profesión y se enorgullecía de las cosas increíbles que podía hacer. La cabaña estaba fría y solitaria, no tenía con quién compartir su tiempo y sus comidas, e incluso los habitantes del pueblo le tenían demasiado miedo como para saludarlo más que de vez en cuando. Pero encontró un significado en sus creaciones, y numerosas estatuas de madera se alzaban orgullosas a lo largo de sus estantes. Uno de ellos era un enorme reptil con 2 cabezas. Otro era un enorme mutante con forma de hombre, garras y cola. Muchos de ellos eran humanoides con extremidades anormalmente largas, alas de cuervo y un exoesqueleto parecido a un esqueleto. Pero lo que estaba haciendo ahora era algo diferente. Iba a ser el siguiente paso hacia su obra maestra. El siguiente paso hacia la creación de su obra magna. Trozos de madera se desprendieron y cayeron sobre la mesa, comenzando a definir una piedra. El ritmo le llegó con facilidad, hundiendo el cuchillo en la madera blanda y cortando trozos de ella. Puñalada. Corte. Puñalada. Corte.
Poco a poco, la madera se fue desmenuzando y revelando la figura de una niña pequeña. Sus rasgos eran inocentes y tenía dos alas de ángel que le brotaban de la parte baja de la espalda. Puñalada. Corte. Puñalada. Corte. No supo cuando la madera empezó a sangrar, pero no le prestó atención. Era solo madera, no estaba viva, no podía sentir nada. Puñalada. Corte. Puñalada. Corte. La sangre se acumuló sobre la mesa. Puñalada. Corte. Puñalada. Corte. Sus brazos tomaron forma, luego sus piernas. Puñalada. Corte. Puñalada. Corte. La muñeca estaba casi completa. Puñalada. Corte. Puñalada. Corte. Izuku clavó el cuchillo profundamente en la madera para hacer el corte final y, de repente, la muñeca se retorció. La pequeña niña de carne y hueso, que momentos antes había sido un objeto completamente inanimado, miró el cuchillo enterrado en su pecho y gritó de agonía. Lluvia de pecados, Izuku se despertó de golpe, esparciendo papeles y varias tazas de café vacías. Se había vuelto a quedar dormido en su escritorio. Sacudió la cabeza y se obligó a concentrarse mientras recogía los papeles. No tenía tiempo para dormir, había trabajo que hacer. Pero incluso mientras reanudaba los bocetos y diseños, Izuku no podía evitar que sus manos temblaran. Lluvia de pecados, cuando finalmente el sol apareció en el horizonte, Izuku tenía un aspecto horrible. Su agenda estaba repleta todos los días, y así había sido durante la última media semana, todo para asegurar que las operaciones en Corea se pusieran en marcha de la mejor manera posible. Solo había tiempo suficiente para que Izuku Midoriya comiera y durmiera. Pero ese era el problema, ya no era solo Izuku Midoriya. Comía en su escritorio y las horas que debería haber estado durmiendo estaban llenas de innumerables cosas que el soberano del pecado necesitaba hacer para prepararse para el futuro. Especialmente con un proyecto de Rapture en marcha y dos en desarrollo activo. Lamentablemente el tiempo no esperó a nadie, especialmente a Izuku. Izuku puso toda su concentración en mantener los ojos completamente abiertos y cualquier signo de agotamiento en su rostro. Al menos necesitaba lucir como si tuviera el control total de las cosas, incluso si el procedimiento se estaba realizando completamente sin su interferencia. A través de una ventana de observación, Izuku observó cómo un niño pequeño era colocado en una mesa de operaciones acolchada. El niño jugueteaba nerviosamente mientras los médicos que lo rodeaban comenzaban a llenar varias jeringas grandes con diversos medicamentos. El niño captó la mirada de Izuku a través de la ventana, y le sonrió, dándole un gesto tranquilizador. El niño se relajó y no protestó cuando el médico se acercó. ¿Es realmente así de simple?, preguntó el primer ministro de Corea desde la izquierda de Izuku. ¿Solo unos pocos disparos y obtiene un don? Será menos que eso una vez que lo haya optimizado por completo, solo una inyección. Menos de una cita de 10 minutos. La primera ministra coreana se quedó en silencio, dándole vueltas a sus pensamientos. Media hora después, el niño fue escoltado fuera de la clínica con sus padres, hasta una pared repleta de cámaras de los medios de comunicación que lo convertirían instantáneamente en una celebridad mundial. Sin perder el ritmo, el líder de Corea se apresuró a ponerse delante de la familia, puso una mano sobre el hombro del niño y pronunció un discurso improvisado sobre la construcción de un futuro mejor. Izuku observó al chico irse con una expresión muerta y pesadas bolsas bajo los ojos. El primer éxito público de Cronos. El primer paso para tomar el control del reloj del fin del mundo. Debería haber estado entusiasmado por ello. Si esto hubiera sucedido antes de hace medio mes, lo habría gritado a los cuatro vientos. Pero ahora hay un problema resuelto, 100 más por resolver. Una peculiaridad concedida, decenas de miles más por exportar. Gruñó y se pasó una mano por la cara. Peculiaridades y así era, había algo que tenía que hacer mientras estaba fuera de la mirada indiscreta de All for One. Primero el café, luego el proyecto. El primer ministro regresó con una amplia sonrisa, dispuesto a felicitar a Izuku, pero este ya se había escabullido entre las sombras y había desaparecido. Lluvia de pecados, Kuryous era una mujer fuerte, una luchadora bien entrenada y un miembro de alto rango del MLA. Era la punta de lanza de la revolución. Entonces, ¿por qué? Porque, después de todo lo que había dado, ¿todavía tenía que encogerse como lo había hecho ante los abusadores de su infancia? ¿Entregarás esto a tus amigos, por mí? Una gruesa carpeta manila cayó sobre su escritorio y ella la miró sin pestañear, incapaz de levantar la vista hacia el hombre, no, la cosa que estaba frente a ella.
¿Por qué esa cara tan larga? Preguntó el hombre con una voz que parecía de miel, y ella pudo sentir sus ojos carmesíes quemándole el cráneo. No me digas que te estoy asustando. Curious no pudo encontrar la voz para hablar. Todo lo que pudo hacer fue sacudir lastimosamente la cabeza. Bien. Es bueno que me tengas miedo, significa que todos los pequeños engranajes de tu cerebro están funcionando correctamente. All for One sonrió cruelmente, encontrando alegría en la forma en que una persona tan orgullosa se desmoronaba solo con su presencia. Pero te aseguro que este regalo en particular es tan útil para ti como lo es para mí. La carpeta se deslizó hacia ella sin que nadie la tocara. Tómalo. Esta vez su voz no dejó lugar a la desobediencia. Lluvia de pecados, Quinn caminó por los pasillos vacíos de los niveles más bajos del laboratorio Origen. Todo el lugar era un peligro para la seguridad, después de la brecha de contención, y con frecuencia crujía bajo el peso de todos los pisos superiores. Naturalmente, debido a su naturaleza de alto secreto, no podían contratar equipos de construcción civiles para que vinieran y repararan todo. Todo tenía que hacerse en casa. Y debido al oponente al que se había enfrentado su jefe, tampoco podían permitirse el lujo de perder el tiempo. Los pasillos oscuros estaban llenos de chispas eléctricas ocasionales que iluminaban la niebla helada y, combinadas con el aullido periódico de las sirenas de energía que funcionaban mal, el fondo del laboratorio ahora era aún más siniestro que antes. La abeja reina pasó su tarjeta de identificación por un lector y entró en la habitación más profunda del laboratorio, el lugar donde se habían creado F3 y Charvidis. El aire le acarició la piel de inmediato con un frío antinatural que hizo que el resto del laboratorio helado pareciera tibio en comparación. La habitación estaba oscura y cavernosa, las luces del techo que se encontraba más arriba habían sido apagadas y las sombras hacían que la habitación pareciera extenderse sin fin. Varias partes de la sala estaban bañadas por focos estériles y duros que habían sido traídos allí después de la fusión del reactor. La luz se reflejaba en las superficies frías y metálicas de los tanques de incubación. Filas y filas de cámaras de vidrio se alineaban en los pasillos, la mayoría llenas de figuras oscuras y a medio formar suspendidas en un líquido verde espeso y turbio. El silencio entre los sonidos mecánicos de la maquinaria se sentía pesado, casi vigilante, como si la habitación misma estuviera viva con una intención maligna, esperando que algo se moviera en los rincones oscuros. En el otro extremo de la sala, el tanque más grande de todos estaba empotrado en la pared y se alzaba sobre todo como un monumento oscuro. Su enorme volumen dominaba el espacio, lo suficientemente grande como para albergar ballenas, pero lo que albergaba en su interior era mucho más siniestro. El vidrio estaba empañado y veteado, lo que ocultaba la forma grotesca que había en el interior, pero de vez en cuando una leve ondulación perturbaba el líquido verde oscuro, insinuando algo enorme que crecía en la oscuridad. Cables gruesos serpenteaban por los costados del tanque, emitiendo una luz verde opaca que alimentaba a la entidad desconocida con todo el sustento que necesitaba. A medida que Quinn se acercaba, el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si la presencia en su interior estuviera minando la vida de todo lo que la rodeaba. Informe de situación, gritó a los hombres y mujeres que se ocupaban de docenas de monitores. Todo verde, respondió uno de los hombres y le entregó un datapad por encima del hombro sin apartar la vista de su trabajo. Con doble verde en seguridad. Tenemos contramedidas a nuestro alcance y suficiente potencia de fuego para arrasar con un ejército. Esta cosa no va a ir a ninguna parte. ¿Tienes un tiempo estimado de entrega del producto listo? Izuku me instó a recordarte que no tenemos tiempo para demoras. De hecho, vamos por delante del cronograma y, si mantenemos este ritmo, terminaremos nuestros pedidos una semana antes de lo previsto. Pero no tengo la menor idea de cuándo estará listo el producto final. Ninguno de nosotros lo sabe. No tenemos la información para hacer esa estimación. Explicar. Este tanque fue construido de manera que incluso algo como Charybdis tuviera espacio para moverse, pero esta cosa es tan grande que no cabe. Tenemos que hacerlo crecer en piezas y planear ensamblarlo una vez que estén todas terminadas. El hombre dudó un momento antes de continuar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Aún está en el aire. Pero el jefe es el jefe, y el jefe dijo que tiene un plan, así que eso es lo que vamos a hacer. Simplemente no sabemos cuánto tiempo llevará el plan del jefe, o cuántos retrasos inesperados vendrán con él. Quinn se desplazó por el datapad y tarareó para dar la impresión de que entendía lo que estaba leyendo, pero incluso alguien tan poco científico como ella podía captar la frase en particular que se repetía una y otra vez. ¿La ley del cuadrado al cubo? Se preguntó mientras ladeaba la cabeza.
Es una cuestión de biología, respondió el científico a la pregunta, aunque no iba dirigida a él. El jefe dijo que fue el mayor descuido en el diseño de Charybdis, y después de revisar las pruebas, la mayoría de los chicos están de acuerdo con él. ¿Pero qué significa eso? Es una ley científica que dice que cuando un objeto aumenta de tamaño, su área superficial aumenta proporcionalmente al cuadrado de sus dimensiones, mientras que su volumen, y masa, aumenta proporcionalmente al cubo de sus dimensiones. Si duplicas el tamaño de un organismo, su área superficial aumenta por un factor de 4, pero su volumen aumenta por un factor de 8. ¿Pero qué significa en inglés? El científico del laboratorio dejó de escribir y se giró en su silla para mirarla, mirándola claramente a sus fríos ojos grises. Es difícil hacer que las cosas grandes funcionen. La ley del cuadrado al cubo crea un desafío significativo para los animales más grandes porque su fuerza no aumenta tan rápido como su peso. Las hormigas pueden levantar varias veces su propio peso corporal porque la ley funciona a su favor. Somos mucho más fuertes que las hormigas en un sentido plano debido a que somos mucho más grandes, pero en términos de proporción nos superan. Piénselo como rendimientos exponencialmente decrecientes en lo que respecta a la fuerza bruta. Él se giró nuevamente hacia su computadora y sacó 2 gráficos para que ella los mirara. El jefe tenía 2 planes para solucionar esto. F3 era el plan inteligente, iba a ser compacto para evitar la caída y, en cambio, obtener su fuerza bruta a través de peculiaridades. Leviatán es el plan de fuerza bruta. Señaló al tanque masivo. Si cada libra de músculo te da menos proporcionalmente al anterior, entonces solo agrega exponencialmente más para compensarlo. Eso parece requerir muchísimos recursos. Esta vez el científico no respondió, pero de alguna manera su silencio se sintió como una sombría confirmación de su observación. Quinn volvió a leer el datapad y finalmente encontró más información que la preocupó. El laboratorio tenía algunas exploraciones y grabaciones antiguas de la actividad cerebral de Jeremy, realizadas cuando Izuku lo estaba usando para trazar un esquema de control para su cola. El plan era hacer algo con eso y colocarlo en el cerebro principal de Leviatán. Todos los miembros del equipo habían planteado diversas preocupaciones sobre hacerlo, pero Izuku se había mantenido firme y nadie estaba dispuesto a discutir con él. No sería Jeremy. No tendría la gran mayoría de los recuerdos del antiguo Nomu, y los pocos que pudiera tener serían fragmentos revueltos pasados por una licuadora. Pero hipotéticamente, tendría los mismos rasgos de personalidad, por lo que sería leal y obediente, algo que fue una prioridad importante después del escape a F3. Era una buena idea en teoría, pero Quinn estaba un poco preocupado por cómo funcionaría en la práctica. Y muchos se preocuparon de cómo afectaría el estado mental de Izuku si algo salía mal. Quinn volvió a colocar el datapad sobre la mesa sin decir palabra y caminó de regreso por donde había venido. Un único ojo enorme la observaba mientras se iba. Tenía hambre. Lluvia de pecados, la segunda parada de su lista era incluso peor que la primera. Quinn se apoyó contra la puerta y se mordió el labio ante la vista que tenía frente a ella. Toga y Miko. Muerta. Había 2 miembros del laboratorio en la habitación con ella, uno mantenía el cuerpo técnicamente vivo con todo tipo de tubos y agujas, mientras que el otro trabajaba en un escritorio. ¿Cómo pudo pasar esto? Siseó Quinn, enfadándose cada vez más. El científico, queriendo evitar cualquier castigo o penalización salarial, presionó perezosamente algunas teclas en la computadora y giró la pantalla hacia Quinn para mostrarle las imágenes de la cámara de seguridad por lo que tenía que ser la 20ª vez, principalmente de cómo se apagó la energía principal y las baterías incorporadas capturaron unos minutos de imágenes que la mostraban hundirse lentamente hasta el fondo del tanque en el que había estado suspendida, mientras todos los sistemas de soporte vital se apagaban uno por uno. Lo sé, no eres responsable de esto, lo sé. Quinn se cruzó de brazos y se pellizcó la nariz con frustración. ¿Hay alguna señal de que esté mejorando? Hasta donde yo sé, no. Su cerebro está encapuchado, no hay actividad neuronal en absoluto. Acabábamos de terminar la cirugía cerebral cuando se produjo el corte de energía y, sin que los sistemas ayudaran a repararla, su lóbulo frontal simplemente se deshizo por sí solo. La única forma de que salga de esta mesa de operaciones es desarrollar un cerebro nuevo y reemplazar el viejo. Pero no estoy seguro de que un niño pequeño sea lo que el jefe quería para su escuadrón de exterminio. Quinn apretó los dientes mientras miraba fijamente el cadáver inmóvil sobre la mesa. Otro enorme activo perdido, antes de una sola misión, y sin nada que mostrar a cambio. Tenía que haber una forma de obtener algún tipo de valor de esto. El proyecto del rapto. HMM.
El segundo proyecto de rapto en el que Izuku ordenó que el laboratorio comenzara a trabajar. Quinn miró de reojo al científico. Se suponía que iba a incluir una copia de su don como componente principal, ¿correcto? Una versión editada, sí. ¿Por qué? Cógela. Utiliza la versión original del don, no solo una copia. Y utiliza su cuerpo también, de esa manera tendrás un don ya entrenado y tal vez puedas recuperar algo de memoria muscular. El científico reflexionó sobre ello y recordó cómo el último proyecto había escapado y había destruido el laboratorio específicamente porque, aparentemente, alguien había alterado las instrucciones del jefe sobre lo que había que hacer. Y estaba todo ese galimatías de alma peculiar que el jefe había estado murmurando en voz baja durante un tiempo. Pensó en decir algo, pero después de unos segundos simplemente se encogió de hombros y se reclinó en su silla. Claro, se lo transmitiré. Pero pon la orden por escrito, así me acordaré de hacerlo exactamente como quieres. Y de esa manera, si todo sale mal, todo será culpa de ella, no de él. Lluvia de pecados, Izuku Midori ya trabajaba. Era todo lo que había hecho durante las últimas semanas, pero este proyecto era diferente. Este era una apuesta arriesgada, porque no solo iba a ser una pérdida de tiempo enorme, sino que podría ser un callejón sin salida o, peor aún, sería algo para lo que no habría respuesta y nunca sabría cuándo parar. Habían pasado algunas horas para conseguir que Frank se comunicara por teléfono, pero una vez que lo hizo, el presidente había estado más que feliz de que el servicio de inteligencia abriera sus viejos registros que involucraban peculiaridades que condujeron al colapso, y los enviara después de eliminar cualquier información clasificada o sensible. Parecía pensar que Izuku lo quería para avanzar en su investigación sobre las peculiaridades. En cierto modo, tenía razón. Izuku finalmente iba a responder su maldita pregunta. ¿Qué es un Kirk? Izuku se hizo la misma pregunta que lo inició en su odisea. Finalmente terminó de clasificar las montañas de documentos en papel, antes de tomar la última hoja de papel, desdoblarla hasta formar un enorme tapiz y fijar sus esquinas a un tablero de corcho que ocupaba casi un tercio de la pared. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? Mientras Izuku miraba el mapa que había colocado, era como mirar un mundo diferente. Esto fue antes de que las peculiaridades causaran que la mayoría de las naciones del mundo colapsaran de una forma u otra. Esto fue antes de que la Unión Europea se desmembrara debido a la paranoia desenfrenada y la sospecha mutua. Esto fue antes de que Rusia perdiera su control sobre todo lo que se encontraba más allá de los montes Urales. Esto fue antes de que China colapsara en otra era de caudillos de la guerra, impulsada por All for One desde las sombras. Esto fue antes de que Estados Unidos se convirtiera en un caos tan descentralizado, inflado y burocráticamente atado que se convirtió en lo que había sido en nombre desde siempre. Una unión de estados en su mayoría independientes, cada uno con su propia bandera y gobierno, no una única nación sólida. Esto fue antes de que un señor de la guerra Kirk intentara unificar Anatolia, antes de que Japón cayera en la anarquía, antes de todas las guerras y antes del siglo perdido de la humanidad conocido como el colapso Kirk. Este era un mapa del mundo en 2041, el año en que nació el niño brillante, un evento que llevaría a la humanidad al período más oscuro de su historia casi un siglo después, cuando la cantidad y la fuerza de las peculiaridades se volvieron demasiado para que los gobiernos anteriores a las peculiaridades las controlaran, y causó el colapso en la década de 2130. Habían pasado 200 años desde el colapso, y este mapa le parecía tan extraño como un mapa del siglo XVI le parecería a alguien en la época de este mapa. Este era el mapa en el que empezaron a aparecer los Quirks, y este era el mapa que tendría que usar si quería rastrear el punto de origen. Sacó cajas de alfileres, cada una con puntos de colores en el extremo que usaría para clasificar por año. Luego sacó la primera pila de papeles, cada uno con una pequeña etiqueta sujeta con un clip, y comenzó a hacer un mapa de los avistamientos de peculiaridades. Pasaron horas mientras él examinaba lentamente cada pieza de información que los estadounidenses habían logrado reunir sobre la aparición de peculiaridades a lo largo de los siglos. También habían intentado esto, y él estaba agradecido por las notas que habían sido incluidas con esto porque fueron bastante útiles. Pero donde ellos habían fracasado, él tendría éxito, porque a diferencia de ellos, él entendía los Quirks. Y también porque tenía toda la información de la red de Ujiko con la que trabajar, y el doctor había elegido a All for One para saber todo lo que el señor de la guerra podía recordar sobre el origen de los Quirks. Pero eso no sonaba tan dramático. Se marcaron puntos, se compararon datos, se descartó evidencia contradictoria y todo lo que hizo en el mapa lo reflejó en su computadora con su peculiaridad.
Mientras la luna se elevaba hacia el cielo, él fijó la última pieza de información y finalmente, después de siglos de que este misterio irresoluble acechara al mundo, que no tiene sentido esto. Gritó Izuku mientras arrojaba una pila de papeles contra la pared. Estaba tan perplejo como todos los demás. Nada en el mapa tenía algún tipo de patrón. Incluso cuando descartó todas las variables contradictorias y lo ejecutó a través de una simulación moteada en su computadora, nada coincidía. Ejecutó la simulación una y otra vez, cambiando variables aquí y allá, pero no importaba lo que hiciera, no podía obtener un resultado que coincidiera con los registros. Si no supiera más, y lo sabía, habría llegado a la misma conclusión que todos los demás. Que la aparición de peculiaridades comenzó en el oeste de Asia y la propagación después de eso fue aleatoria y sin una causa clara. Tenía que propagarse de alguna manera. Si pudiera averiguar cómo, entonces podría encontrar el origen, y si pudiera encontrar el origen, podría encontrar la causa, y si pudiera encontrar la causa, entonces podría saber qué son. Pero no tiene sentido. Gritó mientras golpeaba el mapa con los puños. Estas fechas no tienen sentido. ¿Cómo es posible que se salten de un lado a otro de esta forma? Los informes salen a raudales de aquí, y luego una ciudad del otro lado del estado tiene un caso, pero de alguna manera, en la ciudad que se encuentra a una distancia caminable no aparece ninguna rareza hasta dentro de 5 años. El niño resplandeciente nació en el oeste de Asia, esa es la zona caliente, de ahí provienen todos los primeros informes. Las dos principales potencias del área, Rusia y China, tomaron nota y coordinaron equipos en un esfuerzo transfronterizo para monitorear y registrar cada caso de Kirk que apareciera, pero ninguno de estos puntos tiene sentido. Todo era aleatorio y confuso, casi como si los números de esos informes gubernamentales fueran incorrectos. Y como si fueran falsos. Pero eso no tenía ningún sentido. ¿Qué motivo tendrían para hacer eso? ¿Por qué mentiría un gobierno? En tiempos de pánico masivo, cuando todo el mundo intenta desesperadamente comprender estos nuevos poderes, ¿por qué mentir sobre sus cifras? No lo haría así, a menos que no quisieras que los otros poderes descubrieran algo. Rígidamente, Izuku se dirigió a la computadora y sacó una copia de los documentos que había usado como base para hacer su suero, hace tanto tiempo. Demacrado y mucho menos optimista que cuando los encontró por primera vez, los leyó todos de nuevo. Este intento de crear un suero para supersoldados se realizó en una época de gran competencia entre potencias. Cazaban científicos de todo el mundo y estaban constantemente paranoicos con la idea de agentes dobles e intentos de asesinato, dijo en voz alta para ayudarse a pensar. Estas naciones no cooperaban, eran todas rivales que intentaban sacar ventaja unas a otras y estaban dispuestas a experimentar para lograrlo. Volvió a mirar el mapa y todos los puntos que estaban marcados como confiables gracias a citas confirmadas del gobierno. Todos trabajaban a espaldas de los demás y ocultaban cosas. Mentían para mantenerlas ocultas. El primer bolo cayó al suelo, luego un segundo, y un tercero, y luego docenas más, mientras Izuku los arrancaba con una frustración que crecía rápidamente. Cada bolo era una mentira potencial, cada bolo un encubrimiento potencial. Izuku descartó como variable todos los datos de los gobiernos y trabajó con los informes de la región de Asia Central que provenían de fuentes menos confiables, como avistamientos locales y recortes de publicaciones antiguas en las redes sociales, y trazó un mapa de la propagación de las peculiaridades a partir de ellos. Luego, ejecutó la simulación con eso. Y funcionó. La propagación en la simulación coincidió exactamente con cada punto y continuó reflejando los años posteriores de las primeras oleadas de Quirks a la perfección. ¡Mierda! Izuku miró la pantalla con los ojos muy abiertos y se rió, porque ¿qué más podía hacer? Lo hice. Encontré el punto de origen. Se pasó una mano por su cabello verde y rizado y dejó escapar un suspiro tembloroso mientras se desplomaba en una silla. El mapa apuntaba a un único punto. Una ciudad aislada en lo profundo de lo que hoy son las tierras siberianas. La ciudad abandonada de Omsk. Asistentes. Comiencen a prepararme una tapadera, me voy a ir por un tiempo y nadie puede saber que me voy. Tengo algo que debo desenterrar. Lluvia de pecados, en lo alto de la torre de la mundialmente famosa empresa de Gnerat, un grupo de individuos muy influyentes fueron convocados a una reunión secreta de emergencia. Generalmente estas reuniones se hacían en secreto, y con mucho cuidado en la preparación necesaria para que no quedara rastro de que todos estuvieran en el mismo lugar, pero hoy fue diferente. Hoy, el futuro del Ejército de Liberación del Meta podría estar en juego. Digo que es imposible.
No hay manera de que nos hayan descubrido. Ya estaríamos muertos. Entonces expliquen por qué esta evidencia apunta lo contrario. No podemos correr el riesgo, tenemos que atacar ahora. Harás que nos maten a todos, idiota. Curious se sentó al final de la mesa con la cabeza agachada mientras los líderes de la Asamblea Legislativa discutían intensamente. La carpeta manila estaba desplegada frente a ella, a la vista de todos. Redestro estaba en un silencio sepulcral mientras hojeaba lentamente los papeles, cualquier pensamiento que pudiera tener estaba oculto tras la bóveda de su expresión fuertemente neutral. Ni siquiera sabemos si esto es real, y quieres que vamos a la guerra. No estamos listos. No tenemos forma de saber que el nuevo contacto de Curious sea legal. No tenemos forma de saber que no lo son. Y si son un agente doble, entonces ya nos han descubrido. Suficiente. La voz de Destro cortó los gritos a pesar de ser una fracción del volumen, y toda la mesa quedó en silencio mientras se giraban hacia su gran comandante. El escéptico tiene razón. La verdad es que no sabemos si esto es cierto y no tenemos forma de verificarlo. Pero sería increíblemente estúpido ignorar algo así. Redestro frunció el ceño y arrojó los papeles sobre la mesa. Entonces, ¿qué sugiere, comandante? Envíen una señal a lo largo de la línea para que se preparen. Tomará un tiempo filtrar la información de boca en boca, pero está bien. No nos vamos a mover de inmediato. Quiero que todos los que tenemos estén preparados, todo el ejército de liberación, no solo nuestras fuerzas de emergencia. Ese señor, eso significa y... Así es. Redestro se levantó de su asiento y se llevó el pulgar a la frente con el dedo índice en alto. Si la Comisión de Seguridad quiere atacarnos, entonces todo Japón marchará a la guerra contra ellos. Todos los dirigentes quedaron boquiabiertos ante tal implicación. Por fin ha llegado el día de la revolución. Nuestros días de opresión están contados. A lo lejos, All for One sonrió. Eve estaba durmiendo de nuevo, no había tenido un sueño normal antes, así que no tenía idea de si podía saber instintivamente cuando no estaba despierta, pero era bastante fácil reconocer la sensación de algo más hurgando en el fondo de su mente. Una vez más se encontraba en la extraña habitación imposible, con extraños rincones que no eran reales y ventanas que daban a la nada. Esta vez no la tomó desprevenida ni le dio miedo lo que le estaba sucediendo, estaba tranquila y en su sano juicio. Lamentablemente esta vez fue mucho peor que la anterior, debido a una única razón. Quiero a mi padre. La científica del laboratorio se movió torpemente sobre sus pies. No tienes padre. No hubo ningún esperma donado en tu creación y ninguna mujer te dio a luz, así que, por definición, no tienes padres. No me importa, quiero a mi padre. Si pudieras por favor responder algunas preguntas, no diré nada a menos que sea a mi padre. Por favor, solo quiero a mi padre. La pobre señora que simplemente estaba haciendo su trabajo suspiró derrotada después de horas de exactamente cero progreso. Es como dijo el señor Midoriya, el sujeto está actuando de manera irracional y responde de manera impredecible a las indicaciones lógicas. No es impredecible. Gritó Eve, a punto de arrancarse el pelo por la frustración. Solo quiero ver a mi papá. Recomiendo más tiempo para estabilizarse antes de intentar contactar de nuevo y enviar a un hombre adulto la próxima vez. El sujeto parece tener problemas con las mujeres. Se corta la conexión. Eve tomó el objeto más cercano, una silla, y se lo arrojó al científico mientras la habitación a su alrededor se desmoronaba. Lluvia de pecados, el Senado está indignado después de que fracasara el último intento de formar una coalición de gobierno. El primer frente Japón se desintegró justo después de conseguir un tercio de los escaños necesarios para instalar un nuevo primer ministro, y otro líder más demostró ser incapaz de convencer a las docenas de partidos más pequeños para que trabajaran juntos. La vieja radio sonaba en el rincón del lujoso comedor. Yo itadakimasu. Ochako aplaudió en agradecimiento por la comida antes de recoger unos cubiertos que valían más que su televisor y darle un mordisco a la comida que tenía delante. La carne estaba deliciosa. Estaba perfectamente sazonada y asada a fuego lento hasta alcanzar la perfección. Tiene la cantidad justa de grasa y jugo para agregar sabor y mantener la carne jugosa sin que quede blanda y desagradable. Fue fácilmente la comida más cara que había tenido en años. En su boca sabía a tiza mojada. Frente a ella, el soberano del pecado, con su disfraz de villano, no le mostró ningún tipo de agradecimiento por la comida. De hecho, no mostró ningún interés en la comida y su plato estaba lo suficientemente lejos como para que tuviera que acercarlo físicamente si no quería comerlo en un ángulo incómodo.
Su atención se centró por completo en el hombre que presidía la mesa. All for One estaba bebiendo su vino y actuando como si no hubiera nada sospechoso en la reunión aleatoria a la que los había convocado, de la nada. Disculpe, Uni, ¿hay alguna razón para esto? Ochako levantó la mano tentativamente hasta el nivel de sus ojos, como si estuviera en un salón de clases. Sí, a mí también me gustaría saberlo. Tuve que pausar un trabajo importante para reservar un vuelo de último minuto de regreso a Japón. Lo cual fue realmente molesto, ya que usar a Adam para regresar al pasado solo habría llevado unos segundos, pero le habría mostrado algunas de sus cartas a Afo. ¿Qué pasa, pequeño soberano? ¿No te gusta la comida? Entiendo que mi marioneta puede tener un sentido del gusto entumecido, pero seguro que un hombre de tu supuesto ingenio podría disfrutar de una comida tan buena como esta. All for One señaló las sillas vacías de la mesa. Con tantos peones incapacitados y Tomura fuera de juego hasta que demuestre su valía, solo quería una reunión agradable, donde nuestros miembros restantes pudieran conocerse y acostumbrarse a trabajar juntos. Era completamente obvio que esto era una completa tontería, All for One ni siquiera intentaba sonar convincente, pero también era igualmente obvio que no le importaba en absoluto. No había forma de que ninguno de los dos pudiera reprenderlo por ello. Izuku miró el asiento vacío a su lado. ¿Dónde está Ujiko? Si esta es una reunión para los miembros restantes de tu círculo, no debería estar aquí. Está ocupado. El científico frunció el ceño. No le gustó esa respuesta, pero estaba más ocupado tratando de pensar en cuál era el plan de All for One, con un poco más de éxito que Ochako. All for One quería que él supiera sobre esta chica, quería que tuviera que hacer planes en función de ella, ¿pero por qué? ¿Por qué no mantenerla oculta hasta el último momento, cuando la necesitara? No tenía sentido. All for One estaba intentando ponerlo en contra de Wa. No, había algo más profundo en juego. ¿Y entonces qué fue? Izuku negó con la cabeza. Fuera lo que fuese, se ocuparía de ello cuando volviera a surgir. Quedarse allí era simplemente hacerle el juego a All for One y perder el tiempo. ¿Eso es todo? ¿No necesitas nada más de mí? All for One lo miró con fríos ojos rojos mientras tomaba lentamente un sorbo de vino. No. Entonces me despediré, dijo Izuku secamente mientras se levantaba de la mesa y salía de la habitación, con su comida fría y completamente intacta. All for One lo observó irse divertido. ¿Él es el que dijiste que te traicionaría? ¿El soberano? Preguntó Ozako, una vez que Izuku se fue. En efecto. ¿Sabes cuál es su plan? ¿Deberíamos hacer algo al respecto? Preguntó de mala gana. No tengo ganas de morir por el tipo que derrotó al héroe número 2 de Japón y luego lo persiguió por segunda vez cuando sobrevivió. Su plan es destilar cuidadosamente los quirks más poderosos posibles, imbuirlos en armas vivientes de ingeniería genética y luego arrendar un ejército en Japón que no comerá, dormirá ni descansará hasta que yo muera. Ochako sintió de repente la boca muy seca. ¿Qué hacemos? No hacemos nada al respecto. De hecho, todo está prácticamente terminado por mi parte y estoy esperando a que termine de preparar mi regalo para mí. ¿Tu don? ¿Por qué un ejército sería ahí? La marioneta de gravedad se apagó mientras hacía clic en su cabeza. Él creará los quirks más poderosos del mundo y luego te los entregará directamente. Sí. All for One le dedicó una sonrisa terriblemente sincera. Sí, lo es. Lluvia de pecados, tener que regresar a Japón con poco dinero fue molesto, pero le permitió aprender algunas cosas antes de su viaje para encontrar el origen de las peculiaridades. En particular, la demora le permitió aprender algunas manos adicionales, o mejor dicho, garras adicionales. Los cuervos graznaban y silbaban mientras eran conducidos a grandes contenedores de transporte que la red Adam transportaría fuera del país y desde donde podrían navegar discretamente hacia el norte. La puerta detrás de él se abrió y Quinn caminó detrás de él, parándose obedientemente a su lado con un portapapeles en la mano. Izuku solo suspiró. ¿Qué pasa ahora? El equipo que intenta contactar con F3 está teniendo problemas. ¿Qué proyecto mío no está teniendo problemas, Quinn? La reina se mordió el labio y decidió dejar de contarle cómo su honesto intento de arreglar lo que fuera que estaba mal con la cabeza de la chica y Miko había terminado con su cerebro muerto y empujado hacia el programa de rapto como material biológico. El proyecto Rouge permite que nuestro equipo se conecte a su interfaz, pero ella se niega a hablar con ellos. Te dije que ella era inestable. Ella está preguntando por usted, señor. Como dije, inestable.
Lluvia de pecados, en el extremo norte de Japón, en el extremo más oriental del mundo, sobre una pequeña península rocosa que sobresale de un vasto páramo helado, se encuentra la tranquila ciudad de Anadir. En su apogeo, antes del colapso de los dones, era una ciudad bulliciosa con más de 10.000 habitantes, pero en la actualidad solo albergaba una fracción de esa población. La ciudad portuaria yacía semienterrada en la nieve y el hielo, aferrada al borde de la civilización como un fantasma del viejo mundo, una reliquia de los días sin ley en los que el apocalipsis se lo había tragado todo. Contenedores de carga oxidados y fábricas olvidadas se alineaban en el puerto, formando un laberinto improvisado de callejones y callejones sin salida donde los ladrones y contrabandistas desaparecían tan rápido como las sombras. Las casas cubiertas de nieve, medio reparadas con metal recuperado y madera a la deriva, formaban el corazón de la ciudad. La ciudad parecía congelada en el tiempo, cercada por la tundra helada de un lado y el mar gris acero del otro. Los muelles, rotos y hundidos bajo pesadas capas de escarcha, aún lograban albergar una procesión de barcos decrépitos y rompehielos que lentamente llegaban al puerto, transportando productos del mercado negro y contrabando de toda Asia y el Indo-Pacífico. En la cáscara helada de la escasamente poblada Siberia, los estados nacionales nunca lograron establecer un control firme, y el colapso de los dones nunca terminó realmente. Pueblos como estos atrajeron a personas que querían esconderse de los ojos de la sociedad. Piratas, contrabandistas, bandas criminales, villanos y peores hicieron de este lugar su hogar. A pesar de su triste existencia, la ciudad tenía una vida vibrante, pero de una manera retorcida. Aquí y allá surgían mercados improvisados que vendían drogas, combustible robado, tecnología antigua y comida de dudosa calidad. Viejos carteles de neón, rescatados de algunas ciudades que habían desaparecido hacía mucho tiempo, parpadeaban erráticamente sobre bares y pubs. En el interior del más grande de estos pubs, el Leaky Oil, una docena de espejismos sombríos se apresuraban a entregar vasos manchados y comida rancia a las mesas de madera podrida. Estos matrimonios eran el capricho del dueño y lo reflejaban casi a la perfección, un hombre bajo y sucio con orejas alargadas y piel arrugada. Se trataba de Hugo O'Donnell, el residente más antiguo de la ciudad y el comerciante de la mercancía más peligrosa que se encuentra en los puertos helados. Información. Las paredes del pub estaban cubiertas de baratijas y chucherías que Hugo coleccionaba obsesivamente. Había desde basura hasta artefactos que podrían interesar genuinamente a algunos museos, como el brazo mecánico destrozado del último señor de la guerra de Kirk que había intentado conquistar a Nadir y una placa de metal rota de un cañón naval, de la época en que los japoneses habían intentado un bloqueo. Era alguien que había visto casi todo lo que Anadir tenía para ofrecer, y había vivido tiempos terribles que pocos recordaban ya, pero incluso él se detuvo a mirar cuando la puerta del pub se abrió con un crujido y un hombre con un abrigo oscuro entró en su casa. El hombre que entró vestía ropa oscura, con una máscara en la parte inferior de su rostro, una cola mecánica detrás de él y llevaba una tecnología extraña que simplemente no se ve en el páramo. Hugo despidió a uno de sus clones matrimoniales hacia la cocina y personalmente tomó posición detrás de la barra para saludar al recién llegado. «Saludos, forastero. ¿Qué te trae a Anadir?» El soberano tardó unos segundos en reconstruir el ruso roto y degradado, antes de responder con claridad y sin rodeos, para que no hubiera ninguna duda sobre lo que quería. «Cuéntame lo que sabes sobre la ciudad de Omsk». Lluvia de pecados, el visitante de su majestad real puede ahora dar un paso adelante y presentar sus respetos. 4 sirvientes empujaron con todas sus fuerzas y las enormes puertas de la sala del trono se abrieron de par en par. Pero el visitante que se adelantó no era nadie que la zarina hubiera visto antes, no era un señor de la guerra rival que venía a humillarse y suplicar clemencia, ni era de una de las zonas circundantes para traer el tributo obligatorio. En cambio, el hombre que dio un paso adelante parecía un fantasma, una figura oscura rodeada de una nube oscura que se deslizaba por la alfombra roja de su sala del trono como una sombra que se arrastraba. La única parte de él que podía distinguir claramente era la mitad superior de su cuerpo, sus brillantes ojos esmeralda y algo que se movía a través de la niebla detrás de él. Su leal y fiel hermano se adelantó desde su trono y cumplió en voz alta su tarea como su heraldo real. Estás ante la zarina Verónica I, legítima reina de las tierras heladas, que ha decidido honrarte con su presencia. Ahora puedes inclinarte ante su majestad real. El soberano del pecado no se inclinó, simplemente miró alrededor de la habitación, sin impresionarse. Grandes columnas, deslustradas y desportilladas, se alzaban de forma irregular hacia un techo lleno de grietas y oscurecido por el moho.
Banderas descoloridas colgaban por la habitación hechas jirones, como si hubieran sido cosidas por completo a partir de retazos de tela de aspecto similar. Piedras preciosas cubrían las paredes, extraídas de esculturas destrozadas e iglesias en ruinas de las tierras que habían sido conquistadas. Una alfombra de color carmesí oscuro se extendía por el centro de la habitación y, a los lados, había docenas de mutantes enormes que estaban demasiado retorcidos por sus peculiaridades, y Zuko ya no podía llamarlos humanos. Algunos eran animales, algunos eran insectoides, algunos estaban hechos de materiales inorgánicos, algunos eran ágiles y rápidos, algunos eran voluminosos y fuertes, lo único que todos tenían en común era la película azul turbia que cubría sus ojos. En el centro se encontraba el trono, enorme y llamativo, adornado con joyas y metales pulidos. Estaba ligeramente inclinado, su marco estaba torcido debido a una construcción de mala calidad, y en él se encontraba sentada la zarina Verónica, una mujer profundamente poco atractiva cubierta con ropas tan llamativas y capas tan gruesas de maquillaje que Izuku ni siquiera podía especular sobre cómo lucía realmente debajo de ellas. Ahora podéis inclinaros ante su majestad real, enfatizó el heraldo. Una vez más, Izuku no se inclinó. Estás ante su alteza. Inclínate. Verónica se burló y lo interrumpió con un movimiento perezoso de su mano. Su hermano era un cachorro leal, pero también era bastante malo en todo lo que intentaba hacer. Era una de las razones por las que era la única persona en su castillo que no estaba bajo el control de su poder. Francamente, era demasiado incompetente para asesinarla. Pero a ella le encantaban los gritos que él emitía cuando ella lo castigaba por pensar en eso. Has solicitado una audiencia conmigo, forastero. Te encuentras en el salón de Dios y de su elegida, la emperatriz real y autocrática. Fue por mi mano que los ejércitos del oeste y sus héroes fueron expulsados a través de las grandes montañas hace 10 años. Es por amenaza de mis legiones que se envían tributos a mi castillo desde el otro lado de mis tierras. Es a mi nombre y a mi imagen a los que la gente reza. ¿Quién eres tú para estar ante mí? Mi nombre no es importante, no soy más que un simple científico. Un genetista que nació sin ninguna peculiaridad y sin ningún poder real más allá de mis posibilidades, dijo el soberano, inclinándose finalmente ligeramente y llevándose una mano lentamente al pecho. He venido en busca de información sobre la ciudad de Omsk, al sur, y sobre la gente que la habita. Eso es todo. La zarina se burló y levantó la nariz con disgusto ante el nombre. ¿Ese lugar feo? No es más que una mancha negra en mi hermoso paisaje blanco, un montón de armas antiguas que fallan un tercio de las veces y tontos fanáticos que ni siquiera saben cómo funcionan. Lo único que les importa es su preciosa pureza, como si alguien que pudiera ver un poder como el mío como una maldición pudiera tener cerebro. Izuku se tomó su tiempo para pensarlo y unirlo con las otras pistas que había recopilado hasta ahora. Gracias, eso fue todo. No, gracias, ronroneó la mujer desde su trono. Es muy raro que vengan extranjeros aquí. Creo que deberías quedarte. No puedo. Estoy ocupado. Oh, no estaba preguntando. Has estado cerca de mí lo suficiente, no puedes desobedecer a tu emperatriz. Verónica agitó los dedos en señal de burla, los numerosos anillos brillaban bajo la luz mientras sus ojos brillaban de forma antinatural. Arrodíllate. El soberano la miró con ojos fríos. No. ¿Qué? No tienes derecho a desobedecer. Rugió Verónica mientras se ponía de pie. Todos los que estén ante mí se arrodillarán. Su ira era tan justa y su voz tan estruendosa que incluso los enormes mutantes se estremecieron bajo su peso. Y los mutantes sí se estremecieron. Uno por uno, los gigantescos monstruos se miraron a sí mismos confundidos y estiraron lentamente las extremidades que estaban bajo su control por primera vez en décadas. Y más aún, la zarina acababa de dar una orden y sus cuerpos no la habían obedecido automáticamente. La expresión confiada de Verónica se desvaneció cuando vio cómo la neblina azul se desvanecía de los ojos de sus sirvientes. ¿Qué estáis haciendo? Presta atención. Dejad de moveros. El soberano del pecado levantó una ceja poco impresionado mientras su nube de entropía se filtraba lentamente por la habitación. Los mutantes comenzaron a moverse gradualmente hacia el trono, e Izuku se giró y se fue, derribando a un señor de la guerra simplemente por el peso de sus pasos. Lluvia de pecados, las campanas de la iglesia resonaron sobre las colinas, mientras los campesinos de los pueblos cercanos corrían frenéticamente hacia el interior de la antigua catedral que había logrado resistir el derrumbe. En lo alto de la iglesia, un pastor llamado Alexander observaba el horizonte mientras sostenía un tomo deslucido que estaba casi tan descolorido que era imposible leerlo.
Padre. Todos están dentro y hemos cerrado las puertas, dijo una monja mientras salía con él al tejado. Ahora, por favor, ¿puedes decirnos qué está pasando? Cuando era niño, mi padre me decía que nuestra iglesia era parte de una gran ciudad que se extendía desde aquí hasta el horizonte. Alexander levantó una mano, como si estuviera sosteniendo en su palma el sol poniente. Pero la gente de esa gran ciudad se volvió negligente en su deber, se volvieron perversos y degenerados a los ojos del Señor. Y entonces el Señor los derrotó, enviando pestilencia sobre nuestra tierra como castigo por su decadencia. Un estruendo de trueno lo ahogó, mientras un pequeño grupo de nubes comenzó a expandirse rápidamente hasta convertirse en una enorme tormenta. Con cada destello de luz, se hacían visibles formas distantes. Formas miserables con alas negras abisales comenzaron a surgir de la tormenta y a volar en masa como buitres mientras viajaban lentamente hacia el oeste, arrastrándose por el cielo como zarcillos oscuros. El Señor ha enviado otra plaga. Algo malvado se acerca. Lluvia de pecados. Iván atravesó la puerta del cuartel, con el corazón retumbando en sus oídos y sus pies tronando por los rotos caminos de cemento. Las sirenas sonaban y los cañones antiaéreos retumbaban, lanzando una descarga tras otra de proyectiles explosivos contra las oscuras nubes de tormenta que habían envuelto toda la ciudad en una enorme tormenta de nieve. La radio estaba llena de charlas de pánico y maldiciones frenéticas de las tropas mientras las cosas caían de las nubes hacia ellos. Iván se detuvo de golpe al entrar en el hangar y estuvo a punto de resbalarse con sus botas, que no le quedaban bien. La terminal era antigua, una cuarta parte de los píxeles de la pantalla estaban muertos y todas las teclas estaban tan desgastadas que las letras ya no eran legibles. Pero eso no importaba, porque Iván no sabía que era una terminal, no sabía qué se suponía que debía hacer, no entendía cómo funcionaba la máquina. Ingresó el patrón exacto que su oficial al mando le había enseñado, un patrón que se había transmitido durante más de 200 años, y la puerta de metal del hangar se abrió de golpe con un horrible sonido de raspado mientras las máquinas oxidadas en el techo la enrollaban. Los tanques antiguos, que se mantenían en servicio gracias a una interminable canibalización entre ellos para obtener piezas, salieron furiosos por la abertura, con sus motores chisporroteando en protesta, pero obligados a continuar gracias a la magia desconocida de los mecánicos. Iván siguió a los tanques afuera, hacia una zona de guerra. Los cañones retumbaron, los rifles resonaron y los soldados rugieron desafiantes mientras luchaban contra las fuerzas del mismísimo infierno. El tanque líder abrió fuego inmediatamente sin temor a daños colaterales y aniquiló a un enjambre de bestias que fueron lo suficientemente tontas como para agruparse en el suelo. En lo alto de las murallas, un hombre cayó, enterrado bajo el peso de 3 demonios diferentes, antes de que las granadas que llevaba en el cinturón explotaran, eliminando a todo el grupo de una vez. Su sacrificio le dio tiempo a Iván para subir por la escalera más cercana y ocupar su lugar. Disparó al aire sin restricciones, pero con gran puntería, manteniendo a las horribles abominaciones alejadas de los cañones antiaéreos. Pero mientras que los que tenían forma humana eran difíciles de alcanzar por la velocidad a la que iban y la ventisca que afectaba su puntería, era imposible evitar que los más pequeños se deslizaran a través de ellos. Un pájaro negro con plumas azules en las puntas de sus alas voló justo por encima de nosotros y, ante su llamado, una lanza de relámpagos cayó del cielo y golpeó un tanque, golpeando la munición en el interior y encendiéndola en una explosión masiva que envió toda la torreta volando por los aires. Iván y varios de sus hermanos se estremecieron, vacilando por un breve momento y dándoles una oportunidad a los demonios. Algo pesado lo impactó y casi lo hizo caer hacia atrás sobre la pared, pero su entrenamiento entró en acción y lo empujó hacia atrás con todas sus fuerzas. Luchar era su deber, morir era su honor, matar era su propósito. No mostró ningún signo de dolor más allá de apretar los dientes mientras garras afiladas como navajas desgarraban su estómago y derramaban su sangre en el suelo. Iván golpeó a la abominación en la cabeza con su arma, empujándola hacia atrás lo suficiente para nivelar el cañón y colocarle 3 balas en la cabeza. Entonces, de repente, los demonios se retiraron hacia la tormenta y todas las armas quedaron en silencio. Todo estaba en silencio. Iván cojeó hasta el borde del muro y entrecerró los ojos para mirar hacia la ventisca. ¿Los conseguimos? A través de la furiosa ventisca, una silueta oscura y solitaria tomó forma lentamente, una mancha de negro abisal contra la extensión blanca como el hueso. Todos los cañones se pusieron en posición de firmes, incluso los emplazamientos antitanque y antiaéreos crujieron mientras giraban lentamente para seguir la figura.
Pero la figura siguió adelante, imperturbable, caminando a través de la tormenta como si ni siquiera existiera. Izuku extendió sus brazos, con las palmas hacia arriba, sus garras metálicas brillando mientras la ventisca se arremolinaba a su alrededor, y su voz cortó el viento aullante como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. «Soy el soberano del pecado», declaró, con los ojos brillantes como esmeraldas fracturadas. «Estoy aquí para buscar respuestas, y tú me las darás».